que estamos haciendo la última clase de teoría. Después de un largo cuatrimestre, parece increíble, pero estamos en la última clase de teoría de contabilidad básica. El lunes nos queda dar una breve reseña práctica de lo que sería la unidad 5, que es la culminación del proceso contable. Y bueno, después nos queda prepararnos ya para el parcial, que lo vamos a hacer, tenemos unos días para prepararnos, varios días tenemos, así que vamos a explotarlo al máximo. ¿Sí? Bueno, muy contento la verdad de haber conformado grupo y a pesar de, de esto que cuesta, de adaptarse, entender, comunicarse, no hay forma de comparar la presencialidad. Con esto dejamos muy en claro que la presencialidad es un elemento esencial a la hora de enseñar y de aprender también, ¿no? Pero bueno, fue un camino recorrido, algo nuevo, algo raro, pero a su vez también enriquecedor porque uno aprende otro tipo de trabajo, de relacionarse, otro tipo de metodología, así que de todo se aprende algo. Y bueno, muy contento por un excelente grupo que conocí hoy en Alem este año. La verdad que le felicito por su asistencia, por el esfuerzo, por el trabajo que están haciendo y bueno, por el compromiso de estar en las clases. Hemos tenido bastantes clases. A lo último nos empezamos a sumar hasta 3 veces por semana. Buena predisposición en cuanto a consultas por parte de ustedes. Así que la verdad que más que satisfecho y le felicito un montón y muy orgulloso de estar saludando a futuros colegas. Que en algún momento seguramente nos encontraremos y seguiremos hablando, pero ya en otros términos como colegas seguramente. Así que, bueno, empezamos. Salvo que quieran ver alguna cuestión de las clases anteriores. No obstante, vamos a tener consultas. Vamos a seguir conectados de la manera que lo hacemos. Igual vamos a tener clase de consulta. Compartiendo en los horarios que ya sabemos. Para que ustedes practiquen. Les voy a mandar algunos parciales o finales anteriores que han sido de vieja data. Cosa que ustedes también puedan practicar y se encuentren con cosas nuevas. Consulten al respecto y bueno, de manera que les sirva para este parcial, ¿no? Para este parcial integrador. Acuérdense que es todo, de la bolilla 1 hasta la 5, todo. No es solo una parte, es todo el programa. ¿Está? Bueno, ¿alguna consulta, chicos, o arrancamos con el tema? ¿Arrancamos? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bien, bueno. Listo. Voy a compartir pantalla. Hoy vamos a dar la unidad 5, que es la culminación del proceso contable. Bien. ¿Qué es esto de la culminación del proceso contable? Cuando hablamos del proceso contable lo hicimos allá al final de la bolilla 1 y al inicio de la bolilla 2, donde hablamos cuáles son los pasos que íbamos a ir aprendiendo durante este ciclo básico de contabilidad. Y en este proceso de aprender contabilidad, ya a esta altura estamos en la culminación. ¿Qué sería la culminación cuando emitimos informes? Fíjense, recordando el viejo concepto, el concepto de contabilidad básica que hemos aprendido ya hace cuánto, ¿no? Contabilidad básica, nosotros dijimos que íbamos a encontrar entre los aspectos conceptuales, íbamos a ver algo así como que es una disciplina técnica o una ciencia, según sea el caso, que a partir del procesamiento de datos, que es lo que ustedes aprendieron a procesar hechos económicos respaldados por comprobantes, y esos comprobantes ustedes le dieron una forma, un idioma, le dieron una disciplina técnica, le dieron esa forma, que es todo esto de las cuentas, la partida doble, y empezaron a utilizar y empezaron a procesar esta información. ¿Y para qué procesaron esta información? Para que después esto tenga una forma, que es esa forma inicial, activos igual al pasivo más el patrimonio neto. Entonces empezamos una vez terminado todo el procesamiento, bueno, en algún momento tiene que dar una información, porque terminamos con esta frase que dice información útil para la toma de decisiones. Bien,
Entonces, todo este procesamiento en algún momento tenía que culminarse. Tienen que haber datos y con esos datos se podrían tomar esas decisiones. Para eso, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos registrado las variaciones patrimoniales que hemos aprendido, ¿no es cierto? Las variaciones, las permutativas, las modificativas, porque aparte del activo, el pasivo y el patrimonio neto aparecieron cuentas de resultados positivos y negativos. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos a través de un libro que nosotros aprendimos a trabajar, lo que es el libro diario, que acaba una recomendación para el día del parcial. Si tienen que contestar el análisis de una cuenta, contesten, sean amplios, o sea, sean desarrolladores del concepto. Por ejemplo, si uno le pregunta caja, ¿cuándo se debita caja? No pongan cuando aumenta, cuando se debita. No es un dato o sea, si yo le digo a ustedes, como profesor a ustedes, le digo, caja aumenta cuando se debita o cuando se debita aumenta, y bueno, pero ¿y cuándo? ¿Cuándo en realidad? Bueno, ¿cuándo? Y bueno, por ejemplo, cuando tenemos una venta, y ahí hay un aumento de efectivo y ahí aumenta, y eso se anota en el debe, ahí cambia. Ah, cuando hay una venta, claro. ¿Qué otro momento? Y por ejemplo, cuando le cobramos a un deudor por venta. Claro, teníamos un crédito y estamos entrando. Ah, ahí también se debita. Ah, claro. ¿Ve? Cuando también hay un anticipo de un cliente, viene el anticipo y nos deja efectivo. Ah, también, o sea, esa es la diferencia. Tenemos que, cuando hacemos análisis de cuenta, no me contesten más, digamos así, porque vi en algunas contestaciones, los aumentos se evitan, las disminuciones se acreditan. No, digamos, eso es la regla de la partida doble en todo caso para algún tipo de cuenta. Pero necesitamos ser más específicos cuando hablamos de una cuenta en particular. Todo eso aprendimos dentro de lo que eran las cuentas que utilizamos en el libro diario, ¿no? Y para darle un orden a esa cuenta, aprendimos que existe lo que es un plan de cuentas, que era la codificación sistemática, o sea, donde le damos una forma dentro de un sistema a todas las cuentas que nosotros vamos a utilizar y le damos un orden. Estas son de activo, estas son de pasivo, esta de patrimonio neto, esta de resultado, etcétera, etcétera. ¿Cómo utilizamos esas cuentas? A través del uso de la partida doble. Y esa es la disciplina técnica. Ah, mirá, en el libro diario, ¿cómo no se registra como uno quiere? No, hay que aprender ciertas reglas. Y esas reglas fuimos aprendiendo. Y las primeras que le enseñamos fueron las reglas de la partida doble, donde el total del debe tiene que ser igual al total del haber. ¿Se acuerdan eso? A ver, ¿qué otra regla dentro de la partida doble había? Que se acuerden. Que se debe utilizar al menos 2 cuentas para mantener el equilibrio. Mínimo 2 cuentas en un asiento para que equilibre, ¿no? Bien, ¿qué otro más dentro de lo que sería la partida doble? Esto lo están haciendo en el libro diario, chicos, ¿eh? Están utilizando esas reglas. Tienen que saber. ¿Qué otro más? Que la suma de los saldos del debe y del haber deben coincidir. No sé. El total del debe con el total del haber tiene que coincidir en el asiento, exacto. ¿Qué otro más? Que el activo y los resultados negativos aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Y que los pasivos, patrimonio neto y resultados positivos aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Exacto, muy bien. Esa es una regla de las partidas dobles con respecto a la utilización de las cuentas. Muy bien. ¿Alguna otra más? Hay algunas muy sencillas que yo le voy a decir porque no tendría sentido que me las repitan a esta altura. Cuando se anota en el debe se dice que se debita. Cuando se anota en el haber se dice que se acredita. Y yo les voy a dar una y a ver si ustedes me explican, ¿eh? Acá ya vamos a usar un poco el conocimiento adquirido hasta el momento. Todo lo que entra por una cuenta tiene que salir por esa misma cuenta. ¿Qué significa eso? Hola. Hola. Supongo que significa que si uno hizo un asiento a una cuenta
de un ingreso, por ejemplo, si hay el egreso de ese artículo, suponga, tiene que salir por la misma cuenta que por la que entró. Por ejemplo, En mercadería, y si ingresó como mercadería, se tendría que salir por mercadería, no por exactamente. venta, por ejemplo. Exactamente, así es, Lorenzo. Algo parece muy sencillo, pero se cometen errores. Por ejemplo, le voy a decir un error típico. Entran, por ejemplo, un cheque de terceros y utilizan la cuenta valores a depositar. Entraron los cheques de tercero, para nosotros hay aumento en el activo, se anota en el debe, valores a depositar. ¿Me siguen hasta acá? Y cuando salen los cheques, se entregan los cheques para pagar algo o para depositar o lo que sea, ponen a banco. Entonces estaría mal esa práctica que le estoy diciendo, porque si entró con el nombre valor a depositar, tiene que salir con el mismo nombre valor a depositar, porque si no el mayor no nos cerraría nunca. Es lo que dijo Lorenzo, ¿se entiende lo que digo? ¿Está claro eso? Chicos. Sí, profe. Bien. Bueno, esto aprendimos a hacer en nuestra contabilidad, ¿no? Y aplicamos algunas otras cuestiones relacionadas con la contabilidad. ¿Qué aprendimos? Como por ejemplo, los tipos de variaciones que van ocurriendo dentro de la contabilidad, esto de variaciones patrimoniales permutativas, modificativas, transaccionales y no transaccionales, de perfeccionamiento inmediato, de perfeccionamiento continuo. Y aprendimos algunos conceptos que están en la norma y que ustedes tienen que saber a la hora de registrar. No solamente aquellos principios o aquella regla de la partida doble, sino que también, por ejemplo, el concepto o el desarrollo del valor de incorporación. ¿Se acuerdan? Valor de contado más los gastos necesarios menos los descuentos de bonificaciones. Hemos aprendido esas cosas también. Y aprendimos más cosas. Aprendimos, por ejemplo, el principio de lo devengado. El principio de lo devengado, que era aquel que nos decía cómo teníamos que registrar los resultados. Eso es lo que nos daba, y nos daban unas pautas. O sea, para resultados positivos se registra cuando ocurría tal hecho económico. Para los resultados negativos, cuando ocurre tal otro hecho. ¿Está? Todo eso fuimos aprendiendo. Después de aplicar todos estos principios y todas estas reglas y terminamos a hacer, digamos, el procesamiento contable en un periodo determinado, en un ejercicio económico, ¿qué teníamos que hacer? La mayorización de las cuentas. ¿Qué es la mayorización de las cuentas? A ver que si me pueden decir con sus palabras. El monto de cada cuenta en particular de un ejercicio determinado. Por ejemplo, la cuenta de mercadería, todas las cuentas que tengo en el libro diario del mes de agosto, pongo en el debe todo lo que ingresó y en el haber todo lo que salió. Me mayoriza para ver cuánto de mercadería ingresó y qué cantidad de mercadería salió de mi negocio. Claro, es una especie de agrupación, de sistematización por cuenta, a los efectos de ver los movimientos que tuvieron estas cuentas durante un periodo, un ejercicio determinado, ¿no es cierto? Como bien decía Lorenzo, disculpen, no sé si me habló Lorenzo o José Luis, donde hacía la mención de todo lo que entra, por ejemplo, si en el caso de mercadería entraba en el debe y todo lo que salía en el haber, o sea, se identificaban todos los movimientos en dos columnas, pero de una sola cuenta, de manera de identificar estos movimientos y al final obtener un saldo final, ¿no es cierto? Eso sería la mayorización. Mayorizábamos las cuentas. Sí. No, decía que de forma particular de cada cuenta. Exacto, y de cada cuenta en particular. Esta mayorización, una vez que teníamos un montón de cuentas y la teníamos desplegadas por todos lados, porque eran muchas y tenían muchos movimientos, nosotros la sistematizábamos un poquito más. ¿Cómo? A través del balance, suma y saldo. Copiamos ahí específicamente el movimiento del total del debe
y el total del haber, por eso es balance de suma, se sumaba el total del debe y el total del haber, y la diferencia entre estos dos nos daba el saldo de esa cuenta. Por eso hacíamos el balance de sumas y saldo. Pero eso no concluía ahí, porque después teníamos que analizar cada cuenta con su particularidad. Y esto lo hicimos allá por la unidad 4, donde tendríamos que empezamos a identificar los ajustes. ¿Qué eran los ajustes? Y eso que ustedes aprendieron. Tenemos que devengar. Tenemos que hacer los asientos de devengamiento, es decir, cargar los resultados al periodo que corresponden. Si tuvo una venta a crédito y tuvo intereses positivos de devengar, tenía que empezar a devengar, ¿no es cierto? O sea, cargar el resultado al periodo que corresponde. Aprendimos también a registrar al final de un periodo las depreciaciones. ¿Se acuerdan las depreciaciones que hablábamos de las amortizaciones de los bienes de uso? Donde identificábamos el deterioro, el desgaste, la obsolescencia de ese bien de uso y que eso era registrable, asignable, se le colocaba un monto. Y eso teníamos que registrar de alguna manera con una cuenta de resultado positivo y una regularizadora del activo para que vaya descontando el valor que tenía ese activo. Y las contingencias que también a nosotros nos generaban, que el otro día hablamos, por ejemplo, en los pasivos, aquellos hechos de potencial ocurrencia y que podrían llegar a causar algún tipo de perjuicio a la empresa. Cuando esta contingencia era identificable, o sea, se podía identificar y era medible en forma objetiva, entonces, es decir, se le podía asignar un monto, entonces había que registrar, de manera de cumplir un poco con el principio del vengado y registrar el resultado al periodo que corresponde el hecho. Eso aprendimos también. Todo eso aprendimos y tendríamos que registrar después de haber terminado nuestro proceso contable. Pero no solamente surgían esas cosas, sino que después había que... Profe, Sí. y un futuro juicio que se puede perder, eso no se registra porque no se sabe el monto. Depende, o sea, si nosotros estamos al final de un periodo y hablamos con nuestro abogado y el abogado le pedimos un informe sobre este juicio y él nos podrá orientar y decir, mirá, la jurisprudencia o las opiniones generalmente de estos jueces es que este juicio nosotros lo perdamos. ¿Y vos creés que nos van a demandar o que pueden ser por 1.000.000 de pesos que nos están reclamando es un monto asignable? Y no sé si nos van a dar 1.000.000, pero 400, 500.000 pesos nos pueden asignar. Entonces tendríamos que tratar en función a esa alta probabilidad de ocurrencia, es decir, que se puede identificar que eso ocurra, y él nos dirá, el abogado, y sumado a que es objetivamente cuantificable, como recién lo acabamos de decir, que da un monto, y entonces habría que hacer la registración de ese juicio. Eso es una previsión del punto de vista de los pasivos. Bueno, y seguimos. Sí. Entonces, conciliábamos, ¿qué teníamos que conciliar? Los bancos, ¿se acuerdan que identificar los saldos de los bancos para ver si nos conciliaban y si hay diferencia, ver cuáles eran las causales de diferencia? Pueden ser que haya ajuste y si había ajuste había que registrar esos ajustes. Con los proveedores, donde también con los proveedores se pueden identificar, o sea, por ejemplo, nosotros vemos que dice deuda de proveedores 500.000. ¿Y qué proveedores? Y tenemos a Quique Méndez y a Richard Prochaska. Hay dos proveedores y bueno, vamos a llamarle o vamos a mandarle algún telegrama, alguna comunicación, una carta, donde que él ratifique que efectivamente se le debe tanto. Porque él por ahí dice, no, a mí no es que se me debe 500.000, a mí se me debe 200 nomás. El resto ya se pagó. Entonces todas esas son una manera de conciliar con terceros la deuda que se tiene con proveedores. Los clientes lo mismo, o sea, los créditos por venta también tiene que haber una notificación con los clientes, principalmente con aquellos de montos significativos, para que efectivamente le decir, usted está debiendo a la empresa a tal fecha determinada, el 31 de diciembre, el monto de 300.000. ¿Está usted de acuerdo? Si está de acuerdo el cliente, sí, que debe 300.000 y bueno, estaría todo en orden, pero podrá decir, no, si yo pagué hace 2 días, pagué 100.000, yo ya debo menos todavía. Entonces todo ese tipo de cosas es conciliable también con los clientes, ¿no? Y por otro lado, los recuentos físicos que aprendimos, como por ejemplo el arqueo de caja, los arqueos de fondo fijo que también se pueden identificar,
donde identificamos el recuento físico del efectivo a los efectos de corroborar si contablemente esto coincide o no. Y ni hablar de los inventarios que hemos aprendido también, que en el método PEPS, UEPS y PPP hay una constante, digamos, de identificación del inventario, pero también el método por diferencia inventario también se hacen recuentos al final de un periodo. Es decir, que hay siempre un inventariado generalmente de las cosas que nosotros tenemos, principalmente de los bienes de cambio, ¿no? Entonces, una vez que identificamos y hacemos ese trabajo, nuevamente tenemos que ir al libro diario para realizar los ajustes, que es lo que ustedes hicieron en el arqueo de caja, es lo que hicieron en la conciliación bancaria, es lo que hicieron cuando encontraron diferencia de inventario en los métodos, ¿está? Se hacen esas registraciones nuevamente, en consecuencia surgen nuevas mayorizaciones y nueva exposición de un nuevo balance de suma y saldo, pero en este caso ajustado, con las cuentas ajustadas. Todo esto es el proceso contable, ¿no? Fíjense, arrancamos con el libro diario, registrando los hechos económicos, terminamos y ahí empezamos a ver los ajustes al final del periodo. ¿Cuáles eran esos ajustes al final del periodo? Y bueno, todo esto que hacíamos mención de el arqueo, la conciliación, la amortización acumulada, los devengamientos, etcétera, etcétera. Terminamos de hacer eso y nos queda el balance de saldo ajustado. Y con eso, una vez que terminábamos de hacer ese balance de suma y saldo ajustado, hacemos el cierre y ahí exponemos, otorgamos y damos esa información contable. Con el balance suma y saldo ajustado nosotros podemos hacer esa estructura patrimonial como corresponde. ¿Se acuerdan que aprendimos la estructura patrimonial activo, pasivo y patrimonio neto? Bueno, esa estructura, no tan así como la aprendimos en ese momento, nos va a llevar a nosotros a armar lo que sería el estado de situación patrimonial, que ahora vamos a ver que es uno de los estados básicos. Y eso que hacíamos al costado, que identificábamos los resultados positivos contra los resultados negativos, era una forma más o menos de dar información y que a nosotros eso va a llamarse o se va a denominar estado de resultado, que lo vamos a ver dentro de poco. Y una vez que presentamos estos informes contables, son 4 los estados contables básicos que ahora los vamos a identificar, tenemos que hacer el cierre de cuentas. Y se hace 2 asientos de cierre básicamente. Asiento de cierre significa, terminó el ejercicio económico, no hay nada más que modificar, no se va a modificar nada más, no se puede modificar nada más y se emitieron los informes contables. Yo voy a cerrar todas las cuentas y las cuentas que son las patrimoniales las voy a trasladar al ejercicio siguiente. Y las cuentas de resultado van a ser solamente pertenecen a este ejercicio. El año que viene o en el próximo ejercicio empiezan en cero. En cero. Entonces esa la voy a cerrar y quedan cerradas y listo. Y arranco de cero en el próximo ejercicio para determinar un nuevo resultado del otro ejercicio. ¿Cómo es el asiento de cierre de las cuentas de resultados? Que también se denominan asiento de refundición. Y es muy sencillo. Las cuentas de resultados positivos tienen saldo acreedor. Entonces, para cerrarlas o cancelarlas o que queden en cero, las vamos a poner en el debe. A todas las cuentas de resultados positivos las vamos a anotar en el debe para que queden en cero. Y por el otro lado, las cuentas de resultados negativos que nosotros sabemos que tienen saldo deudor, porque se anotan en el debe, vamos a poner en el haber. Todo en un solo asiento. Entonces, en un solo asiento vamos a poner la cuenta de resultado positivo anotado en el debe y la cuenta de resultado negativo en el haber, por el monto total de su saldo, de manera que en el mayor esas quedan saldadas. La diferencia entre esos dos, ¿qué nos va a dar? Entre resultado positivo y resultado negativo, ¿qué nos va a dar? El resultado del periodo. El resultado del ejercicio, exactamente, el resultado de ese periodo. ¿Está? Y esa va a ser la cuenta que se va a anotar o en el debe o en el haber, según haya habido resultado positivo o negativo, según el caso. ¿Está? Con eso cerramos las cuentas de resultado y quedan todos en cero. Ahora vamos a cerrar las cuentas de las cuentas patrimoniales. Y es lo mismo, hay que seguir el mismo criterio, ¿no? En otro asiento
vamos a hacer todas las cuentas de activo, se van a poner, o sea que sabemos que tienen saldo deudor, se van a poner en el haber, se van a anotar en el haber. ¿Para qué? Para que queden saldadas. Y todas las cuentas del pasivo se van a poner en el debe para que queden saldadas, y todas las cuentas de patrimonio neto se van a poner en el debe para que queden saldadas. De esa manera quedan completamente cerrados. Ese es el asiento de cierre de cuentas patrimoniales. Esas quedan todo en cero. Entonces ahí esos son los dos últimos asientos, y con eso quedan completamente cerrado el ejercicio de un periodo determinado. ¿Está? Ahora, como bien les dije, las cuentas de resultados se cierran y ya listo, terminaron en ese año. Terminaron. Al año siguiente las cuentas de resultados empiezan en cero, completamente en cero. ¿Está? No es que se acumulan al año siguiente. Mientras que las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto, que es el asiento de cierre de cuentas patrimoniales, se vuelve a abrir, es decir, vieron que habíamos cerrado y habíamos puesto en el lado opuesto. Bueno, el asiento de apertura hará que pongamos todas las cuentas de activo en el debe, todas las del pasivo en el haber y todas las de patrimonio en el haber. Entonces ese sería el saldo al inicio, ese sería el asiento de apertura del ejercicio siguiente. Y de ahí en más empiezan las operaciones del año siguiente. Ese sería el asiento de apertura. Esto lo van a ver con un poquito más de detalle el día lunes con Richard. Van a ver un trabajo práctico, super chap, que vieron, ya ustedes lo vieron. Y van a ver cómo quedan las cuentas, ¿no? Cómo quedan estos asientos de cierres. Y el asiento de apertura del periodo siguiente. Bien, entonces, con el balance, suma y saldo, una vez que tenemos todos los saldos, nosotros podemos establecer cuáles son los estados contables. Estos están en las normas contables, en las resoluciones técnicas. Y los estados contables son el estado de situación patrimonial, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de resultados y el estado de flujo efectivo. Estos son los 4 estados básicos. Así que si una pregunta es, ¿cuáles son los 4 estados contables básicos que tiene que presentar la empresa? Esta sería la respuesta para ustedes. El estado de situación patrimonial, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de resultado y el estado de flujo efectivo. Bien. Profesor. Sí. ¿El financiero no entraría en el último o no estoy viendo? ¿Qué sería el estado financiero para vos? ¿Donde se muestra el movimiento del efectivo? ¿O de las disponibilidades? No, las deudas, los créditos. Es el estado de situación patrimonial, el activo. Ahí está el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Ajá. Si es eso lo que me estás preguntando. Y si querés ver cómo fue el movimiento y las variaciones ocurridas durante un periodo de lo que serían las disponibilidades, es decir, el movimiento del efectivo, o lo que es disponibilidad, pues puede ser del banco también, eso está en el estado de flujo efectivo, en el último. Vamos a repasar qué son cada uno igual, ¿tá? El estado de situación patrimonial muestra el activo, el pasivo y el patrimonio neto a una fecha determinada. Todos los estados contables siempre son a una fecha determinada, que cuál es la fecha de cierre de los estados contables, que se le denomina. Eso suele establecerse en las cláusulas dentro del estatuto que dice, los balances cierran a tal fecha. Entonces, el estado de situación patrimonial muestra el activo, el pasivo y el patrimonio neto a un momento determinado. ¿Por qué dice un momento determinado? Porque muestra el activo a esa fecha. Es decir, en caja hay 10.000 pesos al 31 de diciembre del 2015. Muestra en un momento cómo se conforma el activo, cómo el pasivo y cómo el patrimonio neto. ¿Eso qué significa? Que esto es un estado estático. Un estado estático. Muestra en un momento determinado el saldo de la cuenta. Muestra que al 31 de diciembre yo le debo a proveedores 40.000. A esa fecha. Ni ayer ni mañana. A esa fecha yo debo 40.000. Por eso es estático. No muestra todo lo ocurrido durante un periodo. Muestra que a esa fecha yo debo tanto. ¿Está claro? Otra de las características que tienen todos los estados, no solo el de situación patrimonial que estamos hablando, es que tienen 2 columnas para exponer los montos. 2 columnas.
Vieron que cuando yo arranqué explicándole pasivo y cuando arranqué explicando el rubro créditos, yo le mostré un estado de situación patrimonial. Había un ejemplito de una empresa donde decía activo y empezaba activo corriente y activo no corriente y había dos columnas. ¿Qué monto, para qué están esas dos columnas? Para exponer el saldo a la fecha de cierre. En la primera columna va a la fecha de cierre el estado contable. Es decir, que si cerramos al 31 de diciembre del 2019, va a decir caja y banco al 31 de diciembre del 2019. Hay 300.000 pesos. Nos está diciendo que a esa fecha hay 300.000 pesos en caja y bancos. Y en la columna de al lado va a decir qué monto había en caja y bancos, pero hace un año atrás, hace un ejercicio atrás. Eso significa que es comparativo, le va a comparar el ejercicio anterior con el ejercicio actual que ustedes están cerrando. Por eso dicen que estos informes tienen información comparativa, se comparan entre uno y otro. ¿Está claro? ¿Se entendió lo que dije? Cualquier balance que ustedes puedan ver, van a ver que hay dos columnas donde se asignan los montos. Y los montos es de este ejercicio actual y del ejercicio anterior. Para que uno pueda comparar y decir, ¿por qué subió tanto el efectivo? ¿Por qué me endeudé tanto? Mirá, el año pasado tenía 20 y ahora tengo mucho más. Todo sirve para identificar las causas, identificar los problemas o identificar lo bueno o lo malo. Para esto sirve ser comparativo. ¿Está? Bien, estamos. ¿Está claro? Entonces el estado de situación patrimonial muestra el activo, el pasivo y el patrimonio neto en un momento determinado. El estado de evolución del patrimonio neto muestra la evolución del patrimonio neto durante todo un ejercicio económico. Porque dentro del estado de situación patrimonial vieron que hay tres partes, el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Pero el patrimonio no se le muestra detallado cuánto es de capital y cuánto es de resultado, no. Dentro del estado de situación patrimonial dice, patrimonio neto, 1 millón. Y si usted quiere saber cómo se conforma este 1 millón, vaya a ver el estado de evolución del patrimonio neto. Eso dice en una nota chiquitita. Vaya a ver vaya a mirar el estado de evolución del patrimonio neto. Entonces, para eso deberá acercarse e identificar el estado de evolución del patrimonio neto, que generalmente es una hoja que está seguida. Y en el estado de evolución del patrimonio neto dice cuánto era el patrimonio neto al inicio, cómo era su capital, cómo era su resultado, cuánto se incrementó en este periodo y cuánto es el capital y el resultado al final del periodo. ¿Está? Esto es el estado de evolución del patrimonio neto. Muestra el patrimonio neto y su evolución durante un periodo. Y siempre también en forma comparativa. El ejercicio anterior con respecto a este ejercicio que estamos cerrando. Por eso, este estado no es estático, sino es dinámico. Es un estado dinámico, porque muestra la evolución durante un ejercicio económico. El estado de resultado, el tercer estado, es un estado que ustedes ya conocen, nos va a mostrar los resultados positivos y negativos ocurridos durante un periodo. Y todo lo ocurrido, porque este sí nos muestra cómo fue incrementándose, o sea, nos va a mostrar el total de ventas ocurridas durante un periodo, no es la venta cerrada al 31 de diciembre, nos va a mostrar todos los vendidos desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Por eso, al ser acumulativo, este es también un estado dinámico, porque nos muestra la evolución de los resultados ocurridos durante un periodo y separa los resultados en dos clasificaciones, que ustedes ya no me acuerdo si los comenzamos. En los resultados ordinarios y extraordinarios. Los resultados ordinarios, si ustedes ven un estado de resultado, van a ver que empieza diciendo ordinarios. Los resultados ordinarios son aquellos que están relacionados con la actividad que desarrolla el ente y que tiene un comportamiento generalmente aceptado, o sea que es típico, es periódico, habitual el comportamiento de los resultados, tanto positivo como negativo. Mientras que los resultados negativos son aquellos resultados que se producen positivos o negativos y que tienen un comportamiento atípico, excepcional, raro, extraño, no habitual y que se espera que tenga el mismo comportamiento en el futuro. Por ejemplo, se incendia la fábrica y una pérdida significativa de materiales, del bien de uso o lo que sea.
Eso es un resultado atípico, raro, no esperamos que se queme todas las veces la fábrica. Entonces, eso para nosotros sería un resultado extraordinario. ¿Está? El estado de flujo efectivo es un estado que, como yo le decía a Lorenzo, se sale del principio de lo devengado, porque vieron que todos los estados nosotros trabajamos con el de resultado, patrimonio neto y la situación patrimonial en función al principio de lo devengado, que es asignar resultados sin importar si se ha cobrado o pagado. Ahora, cuando queremos ver el aspecto financiero, a ver cuánta plata teníamos al principio, cuánto al final, en qué gastamos y cómo ingresó plata. Fíjense todo lo que nos preguntamos. Para eso está el estado de flujo efectivo, ¿tá? Eso nos muestra el estado de flujo efectivo, la variación de las disponibilidades durante un periodo. Eso es lo que nos muestra el estado de flujo efectivo, que también nos da la característica de ser dinámico porque nos muestra todo lo ocurrido durante un periodo determinado. ¿Está? Y con eso terminamos todo lo que sería el desarrollo de estados contables. Y con esto terminamos el cursado de lo que sería la teoría de la unidad 5. ¿Alguna consulta hasta acá? Sí, profesor. Después dice, en algunos libros dice las notas, los estados contables. Ah, sí, perdón. Gracias, Lorenzo. Claro, porque estos 4 estados son todos números. Tenés razón, Lorenzo. Cuando agarramos son todos números por aquí, por allá, por ahí. Bueno, alguien que no entiende, no tiene un ejercicio como nosotros por ahí, que ustedes ya se están adentrando, porque ustedes ya entienden lo que es un activo, lo que es un pasivo, lo que es un patrimonio neto, si hubo ganancias. Ustedes ya están entendiendo esto. Ahora, ¿de dónde sacaron estos números? Porque, por ejemplo, en el estado de situación patrimonial va a decir, va a mostrar el rubro, caja y bancos, 300.000. Pero la pregunta tuya es, ¿cuánto de caja? ¿Cuánto de banco? Y en el otro vamos a ver, bienes de uso, 5 millones. ¿Y por qué tanto 5 millones? ¿Será que tiene un terreno? Bueno, toda esta explicación está en las notas y en los cuadros anexos. Las notas y los cuadros anexos son la explicación de cómo se conforman algunas cuentas y algunas expresiones que necesitamos conocer, como por ejemplo, lo que hoy preguntó, no me acuerdo si Agustina hizo la consulta, ¿qué pasa si tenemos un juicio? Bueno, en la nota se puede registrar la previsión y va a aparecer un rubro que dice previsión y uno va a decir, ¿por qué esto es previsión? Entonces uno va a tener una nota donde va a explicar, considerando el juicio ocurrido en tal fecha por tal evento y según el asesoramiento estamos en condiciones de perder. Todo eso es explicativo, eso va en las notas. Y los cuadros anexos son cuando necesitamos identificar algunos otros números donde también nos sirve a nosotros como explicativo de cómo llega a ese monto. Por ejemplo, eso es muy común en bienes de uso. En los bienes de uso o en los resultados por los ingresos y todo ese tipo de cosas, que queremos más detalle, vamos a verlo en los cuadros que son anexos. ¿Está? Entonces, la información complementaria se conforma de notas y cuadros anexos y nos permiten a nosotros entender mejor los estados básicos que recién habíamos comentado. ¿Se entendió esto? Profe, es decir que las notas, digamos, explica el porqué de algunos asientos, de algunas cuentas que surgieron. No de asiento propiamente dicho. No de asientos, ¿eh? Lo que explica es por qué, o te explica cómo está conformado caja y banco. Vos vas a la nota de caja y banco que te va a decir caja y banco del primer rubro, ¿no es cierto? Te va a decir, vaya a mirar la nota 1. Va a la nota 1 y te va a decir, en caja, tantos pesos. En el banco, tanto otro. En el otro banco, tanta plata. Eso te da el total que te conforma el rubro caja y bancos. No te habla específicamente del asiento, pero sí cómo se compone o cómo se llegan a esos números que vos estás leyendo en alguno de los estados. ¿Está? Por ahí hay cuestiones muy específicas, como por ejemplo, eso muy específico sería lo que vos dijiste, la previsión para juicio, despido, y como va a haber un rubro que dice previsión y va a decir 400.000 pesos, y vos decís, ¿y esto qué es? Entonces ahí sí, porque justamente hiciste en un solo asiento, ¿viste? Entonces va a ir a la nota y te va a explicar de cómo se llegó a esa previsión. Va a decir previsión para juicio, tanto, y se conforma por de tal hecho o de tal manera. ¿Está? Pero en general
suelen haber más bien identificación de cómo se llegan a los rubros. Porque en los estados básicos se exponen rubros. Ustedes van a ver que en el estado de citación patrimonial dice caja y banco, tanto. Bienes de cambio, tanto. Bienes de uso, el rubro se expone, no se exponen las cuentas. Y lo mismo ocurre en el estado de resultado, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta? Lo extraordinario que usted habló hoy, por Sí. ejemplo, los ingresos extraordinarios. ¿Podría ser en la venta de una maquinaria, algo que Exacto. genera un ingreso y iría aparte en ese rubro como atípico? Exacto. Vos no te dedicás a vender tus bienes de uso. Entonces, como vos tenés un resultado positivo por la venta de ese bien de uso, y bueno, eso sí sería un resultado extraordinario. Efectivamente, así es, Lorenzo. ¿Alguna otra? Profe, Sí. ustedes podrían mandar, no sé si tienen un PowerPoint o un PDF con, digamos, más teoría sobre esto. El PowerPoint que tenemos es este que les mostré, así en forma sencilla. Les voy a pasar, pero con la clase que yo les di tienen todos los datos como para resolver, digamos, lo que es culminación del proceso contable. Igual el día lunes van a ver el asiento de refundición y van a ver un estado de situación patrimonial. Van a ver algunas cositas como para que le quede visualmente armado esto que yo le expliqué en forma teórica, ¿no? Bueno, gracias. Una consultita, profe. ¿Cómo, José Luis? Una consulta. Sí. Cuando hago el estado de flujo efectivo, me baso en la cuenta caja, ¿cómo se realiza para tener una idea? Primero vas a identificar, esto no lo vamos a hacer, José Luis, ¿sabes? Esto lo van a aprender más adelante. Ahora solamente ustedes están tomando conocimiento de cuáles son los estados básicos nomás. Pero el estado de flujo efectivo empieza mostrando cómo se conformaba tu caja, o sea, la disponibilidad que había al principio de caja y banco, y después, de caja, cuánto tenía y cuánto tenías al final. Y ahí te muestra, y ahí después, o sea, ahí te dice, por ejemplo, la variación fue de 500.000. Y después abajo empieza el detalle, porque ingresó tanto por esto, ingresó tanto por lo otro, ingresó tanto por lo otro, y se gastó en esto, se gastó en lo otro, se gastó, y en consecuencia ahí quedó los 500.000. Básicamente eso sería el estado de flujo efectivo. Bueno, gracias. ¿Está? Bueno, chicos, ¿estamos? Si no hay otra consulta, les recomiendo que sigan practicando lo que vieron hasta ahora. Vayan y miren para atrás. Bolilla 1, bolilla 2, vayan por bolillas. Que si hay consultas, vayan sumando las consultas de manera de ir sacándonos la semana que viene todas estas dudas, ¿sí? Y salvo que no tengan otra consulta, con esto estaríamos culminando, chicos, terminando lo que sería contabilidad básica en su aspecto teórico. Le queda solo una de práctica y después repaso para el parcial. Profe, ¿usted nos podría mandar parciales de años anteriores para ir viendo cómo son? Sí, Agustina, yo le voy a pasar al WhatsApp para que ustedes tengan y puedan practicar, ¿saben? Quédense tranquilos que le voy a mandar así practican. Igual, este año no va a ser igual, ¿eh? No va a ser igual porque antes hacíamos dos parciales, parcial 1 y parcial 2. Ahora no va a ser lo mismo, pero sí les voy a enviar para que ustedes puedan ir practicando. ¿Está? Le va a servir como práctica para que ustedes mismos se prueben y conversen y vean cómo lo van resolviendo. ¿Está? Este año acuérdense que es virtual. Claro, este año no habrá una actividad, digamos, de práctica en el examen porque es por tiempo y todo. Y Será claro, más no teórico. no se puede, o sea, imagínate, tenemos que dar, esos exámenes duraban 3 horas, o sea, vos tenías hasta 3 horas. Por ahí duraba 1 hora y media, 2, según lo que hayas preparado, pero era una práctica intensa.
donde habían varias cosas por resolver. Entonces, no, eso no va a ser posible durante este ciclo. Van a haber unas preguntas de carácter virtual que ustedes tendrán que contestar, ¿verdad? Claro, va a ser más teórico y tal vez nos muestren algunos asientos y tengamos que decir que se hizo o algo así. Más o menos así. Va a haber un poco de todo, ¿no? Van a haber preguntas teóricas, como por ejemplo el valor de incorporación es, y ustedes van a contestar. Y van a haber preguntas donde, qué sé yo, el concepto de contabilidad es tal cosa. Qué sé yo, el principio de vengado, cuando se entrega la mercadería, ¿se registra o no se registra? Se registra. Bueno, qué sé yo, cosas así. Y por ahí le podrá decir, no sé, qué sé yo, cuál sería los intereses explícitos en una compra donde el valor de contado es tanto y hay que pagar dentro de 60 días una tasa del 3%. Entonces ustedes tendrán que hacer el cálculo para ver si es 100 o 200 o 300 y bueno, este es el correcto, por ejemplo. Que si hay distintas formas de preguntar y hay distintas formas de identificar. Por ahí le dicen esta columna, en un montón de cuentas, identifique qué cuenta va a utilizar en el asiento de compra de mercadería a plazo. Entonces, esta cuenta, por ejemplo, ¿no? Yo le tiro así al azar lo que se me está ocurriendo. Pero pueden hacer y no todos van a tener lo mismo porque van a hacer un montón de preguntas que van a estar todas, cada uno va a tener su pregunta diferente, ¿no? Sí, entiendo. Gracias, profe, por explicar mejor. No, de nada. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno, listo, chicos, entonces los dejo descansar, que tengan buen fin de semana. Yo ya corto y tengo otra clase, así que ya los voy liberando también y bueno, nos vemos el lunes. ¿Les parece? Sí, nos vemos Profe, nos vemos lunes. lunes. Hasta luego, Que vaya gracias. bien. Chao, Chao. chao. Hasta luego.